Es importante que nosotros podamos ubicar culturalmente las características de estos tiempos que estamos abordando en cuanto a la filosofía y la filosofía del derecho, porque en gran medida los distintos autores son manifestaciones y expresiones de este modo particular de ver el mundo propio de la Edad Moderna. A la Edad Moderna se la ha descrito con una serie de características que de alguna manera la distinguen de la Edad Media y la Edad Antigua, sabiendo que cuando decimos Edad Moderna es bastante imprecisa la cosa, ¿no? Porque estamos hablando de una generalización de un montón de siglos y limitándonos a Europa y en realidad limitándonos a las clases intelectuales europeas. Por supuesto, si estuviéramos hablando del África o de China, no tendría sentido quizá hablar de la Edad Moderna. Si estuviéramos hablando del pueblo sencillo de las ciudades, quizá tampoco, ¿no? Estamos describiendo algunas características de las élites culturales europeas de estos tiempos. Y en ese marco se puede hablar de la Edad Moderna como de la Edad de la Razón, una época en donde se confía en la inteligencia humana y en la capacidad de la inteligencia humana para responder a las preguntas, y se desechan, se descartan, se marginan la tradición, la autoridad, la religión como fuentes de conocimiento, la edad de la ciencia, cuando se empieza a exigir un modo riguroso, un método riguroso para poder sostener lo que es verdad y lo que no, la edad del hombre, una edad antropocéntrica, no atea. Los hombres han sido religiosos gran parte de la historia, hasta épocas muy recientes, pero sí cuya reflexión y cuya preocupación era el hombre, y no Dios. La edad del individuo, no una época que crea en la colectividad, en los grupos, en la comunidad, en la nación, sino en cada individuo. Y una edad del progreso, una edad que va a confiar en que el mundo está encaminado hacia una necesaria mejora histórica, en donde cada tiempo futuro siempre va a ser mejor que el pasado, gracias a la razón y a la ciencia, que va a permitir dejar detrás los tiempos oscuros, los tiempos difíciles, por los cuales atravesó la humanidad, porque ya había descubierto la llave hacia el conocimiento, que era la luz de la razón y la luz de la ciencia. Por eso vamos a ver en un momento el movimiento cultural propio de la Edad Moderna, que fue el iluminismo, y asociado al iluminismo la ilustración. Una época de revoluciones, una época de muchas tensiones, la Edad Moderna. Una gran revolución económica, la revolución industrial, de la cual van a ser el capitalismo. Una revolución religiosa que va a partir Europa, la reforma protestante y la reforma católica al mismo tiempo. Una parte de la iglesia que se va fuera de la iglesia para fundar otras iglesias, y la otra parte que trata de volver a algún rigor inicial a partir del relajamiento que había dado lugar la época renacentista. Una revolución política, en donde se empieza a poner en cuestión la autoridad y el poder del que gobierna, la revolución inglesa, que acaba con la monarquía absoluta y pasa a una monarquía parlamentaria, la independencia de Estados Unidos, que instituye la figura presidencial, la república presidencial, y la revolución francesa, que guillotina al rey y a la reina, ¿no? Revoluciones científicas, que provienen del desarrollo que van a tener las ciencias físicos naturales, ya con un método consolidado, y revoluciones filosóficas, en donde va a haber vertientes filosóficas orientadas al racionalismo, es decir, a la pretensión de que el ser humano puede sacar de la razón la solución a todos los problemas y la respuesta a todas las preguntas, más en el continente, y el empirismo, la desconfianza en lo que es fruto de la razón y la confianza solo en la experiencia sensible, que es más bien fruto del mundo anglosajón. Y cada una va a perfilar, cada una de estas características, una cosmovisión cultural. Desde el plano del conocimiento va a avanzar la filosofía sobre la teología. No se va a descartar la teología, no se la va a desconocer, pero va a haber un avance y una independización de la filosofía respecto de la teología, una secularización del saber. A su vez, la preocupación por conocer las cosas pasa a segundo lugar, para darle primer lugar al conocer cómo conocemos. La gnoseología, la teoría del conocimiento, ocupa el lugar de la metafísica, de la búsqueda de la verdad sobre las cosas, pasa a ser reemplazada por la búsqueda de la verdad sobre el conocimiento de las cosas. Como yo les mencionaba recién, se va al mismo tiempo en la Edad Moderna, van a desarrollarse tendencias racionalistas y tendencias empiristas.
hasta una profunda radicalización. ¿Cómo podemos encontrar? Por un lado, en Descartes, que va a plantear que en realidad los sentidos nos engañan, que no podemos llegar a ninguna certeza fruto de los sentidos, porque a veces vemos algo y en realidad no es como lo vemos, y entonces tenemos que buscar solamente la verdad en las ideas puras y perfectas. Y el empirismo, que en sentido contrario, en sentido extremo, nos va a decir que no podemos confiar de lo que viene de la razón, porque la razón opera sobre inventos, sobre ideas, y la realidad es solamente lo individual y concreto, y solo los sentidos nos pueden decir cómo son las cosas. Para el racionalismo, la razón es la única fuente de conocimiento válido. Para el empirismo, experiencia sensible. Grandes representantes del racionalismo, René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, toda la corriente del racionalismo alemán, o sea, como vemos, Francia, Alemania y los Países Bajos, y el empirismo, Francis Bacon, Hume, John Locke, que van a descansar, van a confiar en lo que es fruto de la experiencia. Como consecuencia de eso se van a dar dos maneras de valorar, de poner el acento. El racionalismo va a valorar solo lo universal, porque lo universal es racional. O sea, lo que vale aquí y en cualquier lugar. 2 más 2 igual 4 vale en China, vale en África, vale en cualquier lugar. 2 es 4. Lo abstracto, porque lo abstracto, al poder prescindir de lo material, tiene un valor universal. Consecuentemente, lo permanente. El racionalismo va a valorar lo permanente, lo que vale tanto ayer como hoy, como siempre. Y lo formal, lo que se ajusta a determinada estructura. Por eso, el racionalismo va a dar lugar, a comienzo de la edad contemporánea, a los códigos. El código es una manera de pensar el derecho de manera universal. Por eso, el Código Civil francés lo copiaron o se impuso en un montón de otros lugares. Abstracto, con reglas generales. Permanente, la idea, bueno, acá está la solución para todo, y formal, dándole después al que tenía que operar jurídicamente, pretendiendo que el juez simplemente se limite a deducir del código las soluciones. Frente a esta tendencia racionalista, la tendencia empirista, de valorar solo lo individual, solo lo material, solo lo concreto, solo existe lo individual y solo existe lo material. Las ideas universales no existen, va a decir el empirismo. Y consecuente tampoco van a existir las leyes universales. Al solo existir lo individual y concreto, lo individual y concreto es variable, entonces no podemos aspirar a conocimientos permanentes. Una tesis, cualquier afirmación, vale ahora mientras vale. Y lo material, más que lo formal, el contenido. Lógicamente, esto después vamos a ver que genera esta tensión entre posiciones tan radicales, desafíos muy grandes, porque el gran problema que tiene el racionalismo es que corre el riesgo de alejarse de la realidad. Y el gran problema del empirismo corre el riesgo de no hacer posible pensar la realidad. Porque al pensar la realidad la tenemos que pensar con categorías generales. Y no hacer posible la ciencia. Si yo digo que el agua en una situación bajo presión atmosférica hierve a 100 grados, un empirista diría, ¿cómo podemos saber? Solo podemos saber lo individual, solo podemos saber que esta vasija con agua hierve a 100 grados. Eso es lo individual. No sabemos si mañana va a seguir hirviendo a 100 grados, si pasado mañana. Bueno, podemos hacer un pronóstico que quizá, probablemente, pero no podemos establecer una ley fija de que el agua hierve a 100 grados. Con este tipo de tesis, imagínense, las ciencias naturales no podrían existir. Ese es el gran desafío que después tomó Kant. ¿Cómo hacer posible las ciencias naturales? En las cuales la Edad Moderna se había destacado. En este marco se dio lugar en Europa un movimiento cultural conocido como el iluminismo. Iluminismo por la confianza en la luz que provee la razón y la ciencia para traer progreso al ser humano. Y de esa manera lo oscuro, que era la Edad Media, que quede en el pasado. Fue un movimiento de las clases dirigentes europeas, de reyes, de nobles, del alto clero, de la burguesía, que adhería a esta tesis, aunque el pueblo sencillo no acompañó. ¿Qué características tuvo este movimiento, el iluminismo? Racionalismo, la razón. Solo debo obedecer, solo debo confiar, solo debo creer
en lo que mi razón me muestra, no en los dogmas religiosos, no en la tradición, en lo que siempre se entendió, no en lo que una autoridad me diga que tengo que entender. Cientificismo al mismo tiempo. Solo podemos considerar conocimiento válido el que se demuestra a través de experiencias científicas. La reflexión filosófica, metafísica sobre el hombre, sobre el mundo, y empieza a temblar, ¿no? Porque no puede hacerse experimentos sobre qué es el hombre, cuál es la sociedad ideal, de qué está hecho el mundo. Todo lo que se han preguntado los hombres de la edad antigua, de la edad media, no se puede hacer experimentos, ¿no? Y tampoco de la teología, porque trata de verdades que están más allá de la física. La ilustración, a veces se llama indistintamente iluminismo e ilustración, probablemente con razón, aunque más bien la ilustración es una manifestación del iluminismo, que consistía en tratar de elevar el nivel cultural, el nivel artístico, científico y educativo del reino. Ilustrar, tener un pueblo ilustrado, un reino ilustrado. El iluminismo también participa del progresismo, de esta confianza en el progreso, en un futuro cada vez mejor, y de un antropocentrismo, el centro está en el hombre, humanista, tratando de preocuparse por las preocupaciones del ser humano y por las aspiraciones de las personas. Fue individualista el iluminismo. Ese individualismo y ese rechazo a que se impongan verdades, aceptando solo lo que mi razón me manifiesta como tal, dio lugar al crecimiento del liberalismo. Esta tendencia a exaltar la libertad y por tanto rechazar la obediencia. En Rousseau es claro, el contrato social busca, dice Rousseau, que uno se puede unir a la sociedad y termina obedeciéndose solo a sí mismo. Cada uno se debe obedecer a sí mismo, no tiene que obedecer a nadie más. Y la división de poderes que va a plantear tanto Locke como Montesquieu, para garantizar esa libertad, y para que la obediencia sea la mínima. Y por último, este iluminismo también se va a caracterizar por un planteo universalista y cosmopolita. La luz de la razón la tenemos todos, y entonces somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del universo. No tenemos que pensar en nuestra nación, en nuestro lugar, en nuestra etnia. La Edad Media fue nacionalista, de alguna manera, aunque no existía la nación estrictamente, tribal, podríamos decir. O sea, creía en el arraigo de cada uno. El iluminismo no. Podemos identificar algunos pensadores del iluminismo, algunos ya lo hemos recorrido en la materia, otros lo vamos a hacer después, como John Locke, como Voltaire, el francés, divulgador de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, Hume, y algunos plantean que Manuel Kant fue el último representante de la Ilustración o del iluminismo. Y la gran obra de divulgación de esta manera de entender las cosas, la famosa enciclopedia, una obra en varios tomos, publicada en Francia para reunir los conocimientos y los saberes a los cuales la luz de la ciencia y la luz de la razón habían alcanzado en materia de artes, en materia de ciencias y en materia de pensamiento político.